Buenos días, jóvenes señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky, quien les habla el profesor de Historia, Antonio Olayo Luis, y el día de hoy vamos a trabajar el tema de la Edad Media. Seguramente has escuchado hablar sobre caballeros, sobre reyes, sobre princesas, sobre castillos. Esta época es la época donde se van a desarrollar todos estos acontecimientos. Hoy vamos a conocer una época de castillos, de reyes y princesas, de nobles y vasallos. Hoy vamos a conocer la Edad Media. La Edad Media, también conocida como Edad Medieval, comenzó en el año 476 con la caída del Imperio Romano y acabó en 1492 con el descubrimiento de América. En la Edad Media, el grandísimo territorio que había dominado el Imperio Romano en Europa se rompió en muchas partes. Y en muchas de ellas apareció la monarquía, que es la forma de gobierno en la que manda un rey o una reina. Los reyes tenían poder absoluto y su autoridad la conseguían gracias al sistema feudal. Este sistema, el feudalismo, se basaba en un poder piramidal. Encima de todos estaba el más poderoso, el rey. Debajo de él estaba la nobleza, formada por condes, duques, varones y otros caballeros y damas que controlaban los territorios. Por debajo de la nobleza estaban los vasallos, que trabajaban y vivían en las tierras dominadas por los nobles, a quienes entregaban parte de los frutos de su trabajo a cambio de protección y ayuda. Cuando eran atacados por sus enemigos, los vasallos se refugiaban corriendo en el castillo de los nobles. Los vasallos eran agricultores, pastores, artesanos, soldados y eran considerados hombres libres. En la parte más baja de la pirámide estaban los pobres esclavos, que solían ser prisioneros de guerra y que hacían los trabajos más duros a cambio de nada. El cristianismo era la religión que dominaba Europa durante la Edad Media y su poder era enorme. Por encima de los reyes solo estaba el Papa de Roma. El Papa se comportaba como un rey más, controlaba territorios, establecía alianzas y declaraba guerras. Las guerras más importantes fueron las cruzadas, donde los caballeros europeos y sus ejércitos intentaban conquistar Tierra Santa, que estaba dominada por los musulmanes. El Islam era la otra gran religión de esta época, y los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes fueron constantes. Aunque se suele decir que la Edad Media fue una época de oscuridad, la realidad es muy diferente. En los monasterios, los monjes conservaron y desarrollaron la sabiduría de los tiempos antiguos, y las primeras universidades de Europa se crearon en este periodo de la historia. La verdad es que la Edad Media es una época de la historia fascinante, ¿no os parece? Adiós, amigos. La Edad Media es una de las edades de la historia universal. Nosotros sabemos que la historia tiene 4 edades y pues anterior a estas 4 edades de la historia existía la prehistoria. La prehistoria, la cual tiene también 2 edades, entre ellas la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra se da lo que ya conocemos como el origen del hombre, el proceso de hominización. Y luego, en la edad de los metales, pues el hombre descubre estos primeros metales como el cobre, el bronce y el hierro. Luego, más adelante, en el año 3500, en el año 4000 aproximadamente, antes de Cristo, se inventa la escritura. La invención de la escritura es fundamental. ¿Por qué? Debido a que se inventa la escritura, se empieza a llamar historia, porque había donde recolectar los datos. Entonces la escritura, recuerden que se inventa en Mesopotamia, y de ahí en adelante vamos a hablar de Edad Antigua. La Edad Antigua va a durar hasta el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, y ahí vamos a empezar o va a iniciar la Edad Media hasta 1453, que cae el Imperio Romano de Oriente o la toma de Constantinopla.
Con eso inicia la Edad Moderna hasta 1789, que se da la Revolución Francesa y va a iniciar la Edad Contemporánea. En esta Edad Contemporánea es en la que actualmente estamos viviendo. Esa es la edad en la que vivimos. La pandemia del COVID-19 la estamos viviendo en la edad contemporánea. Tal vez esto traiga como consecuencia otra edad, no lo sabemos. Pero por ahora vivimos en esa edad. Entonces, si nosotros quisiéramos definir qué es la Edad Media, recuerda que los temas ya trabajados en la Edad Antigua, en la prehistoria, debes saberlo porque hay un orden cronológico en la historia. Por lo tanto, debo conocer los temas que ya he desarrollado. En la Edad Antigua desarrollamos a Grecia y a Roma, que es lo más importante. Y en la prehistoria, pues hemos desarrollado lo que tiene que ver con el origen del hombre, el poblamiento de América, el poblamiento del Perú, que también ya se ha trabajado. Entonces, esos temas se tienen que relacionar con lo que ahora vamos a trabajar. La Edad Media es una etapa o un periodo de la historia, si quieres, una edad de la historia universal, que inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos del rey Érulo Odoacro, quien va a derrotar al último emperador romano llamado Rómulo Augusto. Entonces Odoacro derrota a Rómulo Augusto y va a tomar Roma en el año 476 y termina la Edad Media en el año de 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente o la toma de Constantinopla. ¿A manos de quién? A manos del sultán turco Mahomet II, quien derrotó a Constantino XI. Aquí va a terminar la Edad Media. La Edad Media ha sido una época de extrema confusión, porque en el momento en que los pueblos bárbaros, particularmente los pueblos bárbaros del norte y los pueblos bárbaros del este de Europa, recordemos que pueblo bárbaro, ya vamos a definirlo, pero los bárbaros eran llamados por los romanos aquellos que viven fuera de Roma, fuera de los límites del imperio y no hablan latín. A todos ellos se les considera bárbaros. Estos bárbaros fuerzan las fronteras del Imperio Romano, que se encontraba débil y dividido. ¿En qué año? En el año 476. Y con eso se da la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media. Estos pueblos invasores sobre los cuales van a surgir los reinos de distintos lugares, por ejemplo el reino visigodo, el reino franco, el reino ostrogodo, que los vamos a trabajar, no tienen una duración muy extensa. Sus gobiernos son efímeros. ¿Por qué? Porque aquí va a dar origen, o estos pequeños pueblos van a dar origen a los grandes estados modernos, a las grandes monarquías principalmente. Las monarquías van a surgir en la Edad Media. Recuerda que te dije que en esta época vamos a hablar de reyes, de princesas. El rey, pues, precisamente es quien va a gobernar en esta época. El rey, gracias a que tiene el control de la tierra, ¿no? Porque el sistema económico que se va a vivir en esta etapa va a ser el feudalismo, que mientras más tierras tienes, más rico eres. Por lo tanto, el rey poseía grandes territorios de los cuales él era dueño. Por eso él tenía un poder absoluto. Por eso se habla de estados o de reinos absolutos, ¿no? En esta época van a haber los reinos absolutos, porque va a ser el rey quien va a gobernar de acuerdo a su palabra. Hay una diferencia que algunos historiadores mencionan, que la Edad Media debió de terminar, según nuestra concepción americana, en el año de 1492. ¿Qué pasó ese año? Ese año, Cristóbal Colón, un 12 de octubre, llegó a América. Entonces, para algunos historiadores, como les digo, americanistas, mencionan que la Edad Media debe terminar en 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América. Pero, según la división que conocemos, pues es 1453 con la toma de Constantinopla. Y esto, pues, esta época, en
estos días, digamos, de la toma de Constantinopla, también aparece un invento que es muy importante, que es la imprenta. La imprenta fue, digamos, inventada por Juan Gutenberg, un alemán, y el primer libro que va a imprimir Juan Gutenberg es la Biblia. Ese es un dato importante, por ejemplo. El primer libro que se imprime es la Biblia. Cabe resaltar que sobre las ruinas del antiguo Imperio Romano van a nacer tres grandes civilizaciones: el Imperio Bizantino o la civilización bizantina, la civilización árabe y la civilización de Occidente, que más tarde va a ser conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, estas tres grandes civilizaciones van a tener, digamos, dos formas de transmitir su fuerza, de transmitir su desarrollo cultural, a través de la marca feudal, apoyadas en el feudalismo como un sistema económico, político, social, cultural, el feudalismo, donde el señor feudal es el dueño de todo, donde existen los vasallos, los villanos, y la parte de la religión. Y recordemos que en la Edad Media la religión más importante ha sido la religión cristiana. En esta época, después de la muerte de Jesús, se instaura la religión cristiana de a pocos en Europa, y precisamente la Edad Media es el apogeo de la religión cristiana a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se le imponía a todos los pueblos que en esta época existían. Incluso, si ustedes recordarán, cuando los españoles vienen a América y someten al pueblo inca, es a través también de la religión. Y aquellos que no creían en ello, en la religión cristiana, pues eran sometidos a grandes torturas, eran incluso quitados la vida, la muerte, la hoguera les esperaba a aquellos que no aceptaban a Jesús, lo que le pasó a Atahualpa. ¿Cuáles son las características de la Edad Media? Tres principales características debemos señalar: la fragmentación del poder, la fuerte influencia de la Iglesia y la vida cultural que existía en esta época. Dentro de la fragmentación del poder tiene que ver que durante este periodo no existió realmente una monarquía de gobierno unitaria. En las distintas entidades políticas, aunque permitió la formación de reinos, como les mencionaba, los reinos absolutos empezaron a formarse, pero era un reino, por ejemplo, el reino franco que gobernaba en Francia, el reino visigodo que gobernaba en España, el reino anglosajón que gobernaba en Britania, en Inglaterra, los vándalos que gobernaban en Alemania. Entonces no existía una cohesión. Dio origen, claro, a los grandes reinos absolutos, porque un rey gobernaba, pero no hubo una cohesión, no hubo una unidad en estos reinos. Por lo tanto, hay fragmentación de poder, ¿sí? Cada reino tiene sus propias costumbres, sus propias leyes, sus propias tradiciones. Entonces, el desarrollo político y económico era fundamentalmente local. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podíamos comercializar, podríamos vender solamente con los que pertenecen a nuestro reino. Por lo tanto, el comercio que existía en la antigua Roma, que era pues llevar a Asia, a África, deja de existir. Aunque la economía monetaria nunca dejó de existir de forma absoluta, no dejó de existir completamente, pero el comercio ya no era el mismo. La fuerte influencia de la Iglesia, ya que era la única institución europea con carácter universal. La Iglesia, como les digo, esta es la época. Se le conoce como el siglo de oro de la Iglesia a la Edad Media. ¿Por qué? Porque en esta época la Iglesia va a tener un gran poder. Incluso en ella se había producido una fragmentación de autoridad. Sin embargo, el poder que mantenía sobre los soberanos, sobre los reyes, sobre los señores feudales, era muy fuerte. Y todo el poder que ejercía estaba en manos de los obispos. Y los obispos se debían al Papa, ¿no? El Papa tenía una cierta preeminencia
basada en el hecho de ser sucesor de San Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. Recuerden que Jesús pues le menciona: Pedro, tú eres mi roca fuerte, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Entonces el Papa es como el vicario de Dios en la tierra, es el sucesor de San Pedro, por lo tanto tenía un gran poder. Y la vida cultural en esta etapa, en esta Edad Media, se da principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado. Y se copiaron y se comentaron las obras de autores clásicos en el centro de cualquier actividad. Sin embargo, todo debería estar regido por la Biblia. En esta época no se permitía el conocimiento que no tenga que ver con Dios, con Jesús, porque no estaba permitido. De alguna otra forma, toda la vida cultural debió de ser conservadora, sistematizada, pero bajo la actividad bíblica, ¿sí? Bajo la actividad bíblica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podíamos tal vez hacer algo de cultura, leer libros, pero tenían que estar relacionados a Dios, a la iglesia, que era lo más importante en esta época. Entonces, pregunta de examen de admisión, se le conoce como la Edad de Oro de la Iglesia, la Edad Media, sin dudarlo. Aquí tenemos justo una pregunta, dice: la segunda edad de la historia universal termina con uno de los siguientes acontecimientos. Miren lo que aparece aquí: el descubrimiento de América. Como le decía, para los americanistas, para aquellos autores que piensan que en 1492 debe ser el fin de la Edad Media, está bien porque es un hecho importantísimo que Colón llegara a América y que empezaran a existir para el mundo occidental, para el mundo europeo, otras culturas. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien las 4 edades de la historia universal. Ese era un dato que tal vez te puedan preguntar, pero aquí no es el descubrimiento de América. Sí, tendría que ser los turcos maometanos toman Constantinopla. Recuerden que la Edad Media termina con la toma de Constantinopla. Entonces aquí va a ser alternativa. Ahora tenemos los periodos o las etapas de la Edad Media. La Edad Media se divide en tres etapas: la Edad Media temprana, la Edad Media alta y la Edad Media baja. Algunos solamente lo dividen en 2, en Edad Media alta y Edad Media baja. La Edad Media alta vendría a ser la temprana y la alta en una sola, y la Edad Media baja seguiría estando sola. Pero aquí vamos a ponerlo así, en 3, y vamos a empezar por la Edad Media temprana, que empieza en el año 476 hasta el año 843, la Edad Media alta, que va del 843 al siglo XIII, y la Edad Media baja del siglo XIII a 1453, cuando se termina o se acaba la Edad Media. En la Edad Media temprana nosotros encontramos las invasiones bárbaras. Ya habíamos adelantado un poquito por ahí qué significa ser bárbaro. Bárbaro es todo pueblo que vive fuera de Roma y no habla latín, que está fuera de los límites del Imperio Romano y no habla latín, se le llama pueblo bárbaro. Cuando estos pueblos deciden ingresar en el año 476 a Roma, pues precisamente son las invasiones bárbaras. Obviamente que no empezaron en el año 476 a invadir Roma, empezaron muchos años antes. Sin embargo, pues en este año se va a dar la conquista de Roma por Odoacro. Recuerden que derrotó a Rómulo Augusto y por eso se dice que inicia la Edad Media. También tenemos los reinos medievales, porque estas invasiones bárbaras da como consecuencia el surgimiento de nuevos reinos, porque se acaba el Imperio Romano, pero surgen nuevos reinos, los cuales no tienen una gran duración. Ya hemos mencionado que solamente duraron muy poco tiempo. Sin embargo, van a dar origen a las monarquías absolutas, como decía.
la monarquía absoluta, donde gobernaban los reyes con un poder absoluto, porque ellos concentran, ¿qué les puedo decir?, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo en una sola persona. Entonces, eso sí es importante. Y dentro de esos reinos medievales, dentro de esos reinos bárbaros, si queremos llamarlo, el reino más importante va a ser el reino franco. ¿Y por qué el reino franco? Porque el reino franco va a ser el que da origen al imperio carolingio. Y el imperio carolingio va a ser uno de los grandes imperios de esta Edad Media temprana. También está el imperio bizantino, que ya habíamos hablado, que es una de las grandes civilizaciones que trata de volver a la cultura romana a su máximo esplendor. Y que esta parte del imperio bizantino, que es el imperio romano de Oriente, dura toda la Edad Media. Empieza en la Edad Antigua y dura toda la Edad Media. Si por ahí te preguntan un reino que duró la Edad Antigua, parte de la Antigua y toda la Edad Media, es el imperio bizantino. El imperio bizantino que tenía como capital Constantinopla. Y Constantinopla va a caer en el año de 1453. Entonces el imperio bizantino dura toda la Edad Media. Y también van a estar los árabes. Los árabes que van a lograr invadir Europa porque necesitan pues su cultura llevarlo a otros pueblos. Y es uno de los acontecimientos importantes de la Edad Media temprana. Y en la Edad Media alta se encuentra el predominio de la Iglesia Católica. Ya mencionábamos que Jesús le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia, y Pedro es la representación de Dios en la tierra, y el Papa, pues ahora ya no está Pedro, pero el Papa es el heredero, el sucesor de Pedro, si quieres llamarlo así. Entonces la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana, el cristianismo en esta época tuvo una gran influencia, un gran poder. Ya mencionábamos que esta época se le conoce como la Edad de Oro de la Iglesia. La Edad Media es la Edad de Oro de la Iglesia. También va a aparecer el feudalismo. El feudalismo es un sistema económico, un sistema político, cultural, porque va a estar basado en la acumulación de tierras. Mientras más tierras tienes, es mucho más importante, eres mucho más poderoso, eres más rico, y eso te permite pues ser el señor feudal, ¿no? Aquí aparece el señor feudal que tiene sus vasallos. Y luego va a aparecer el Sacro Imperio Romano Germánico, que es otra de las civilizaciones que aparece en Alemania y que trata también de llevar o de traer nuevamente el aspecto cultural del antiguo Imperio Romano a esta época. Y tenemos las cruzadas. Las cruzadas, como su nombre lo dice, se le llamaba así por los caballeros, por los soldados que lucharon en las cruzadas, que llevaban un uniforme con una cruz. Por eso se les llamaba los cruzados, y de ahí el nombre de cruzada. Las cruzadas eran para recuperar la Tierra Santa, para recuperar el Santo Sepulcro, pero en realidad era por cuestiones de que los pueblos europeos querían apoderarse de los pueblos asiáticos. Estas cruzadas fueron 8, pero no tuvieron mucho éxito, salvo la primera y la segunda. Después no hubo mucho éxito en las cruzadas, que también vamos a hablar de las cruzadas, obviamente. Todos estos acontecimientos que estamos mencionando, vamos a hablarlos, cada uno de ellos. Entonces hasta ahí sería la Edad Media alta. Como les digo, hay algunos que preguntan y consideran que solamente existen 2 etapas. La Edad Media alta, que serían pues desde todo lo que acabamos de mencionar, y la Edad Media baja, que es la que vamos a continuar, pero aquí estamos dividiéndolo en 3 etapas. La Edad Media baja tiene que ver con el Renacimiento. A fines de la Edad Media aparecen nuevos pensadores, porque si en la Edad Media solamente se permitía pensar sobre Dios, se permitía pensar a través de la Biblia. Si bien es cierto, había lugares donde podías ir a hacer tus estudios y esas cosas, pero en el Renacimiento es donde tú empiezas a usar nuevamente la razón, porque el Renacimiento es precisamente eso. Si tú estabas enclaustrado en la religión, en la iglesia, en la fe, en el cristianismo, es el Renacimiento el que te dice: renace, regresa a la razón. La razón, donde se trabajó principalmente en Grecia y luego en Roma.
Entonces, este regreso a la razón, a ser más racional que religioso, a creer más en nuestros conocimientos que en la fe, es el Renacimiento. Es una corriente intelectual. También pues en esta época ya la situación europea era complicada, estaba llegando a su fin porque los grandes pueblos, los grandes imperios ya estaban empezando a caer nuevamente. Y se da pues con eso la toma de Constantinopla, que al fin y al cabo va a ser el fin o el término de la Edad Media. Y también aparecen las universidades, entre ellas, por ejemplo, la Universidad de Bolonia en Italia, la Universidad de Salamanca en España, que van a aparecer y se van a dar la difusión de nuevos conocimientos, nuevos inventos. Por ejemplo, se va a inventar la pólvora, se va a inventar la imprenta, que ya habíamos mencionado, se va a inventar la brújula, y eso va a permitir que las personas, los que les gusta la aventura, los investigadores, los científicos, pues vayan a buscar nuevas tierras. Y es así que Colón decide partir en búsqueda de nuevas tierras, nuevas rutas comerciales que le llamaron, y termina llegando a América. Pero gracias a los nuevos inventos, se dan nuevos conocimientos, nuevos inventos. En la Edad Media se creía pues que la Tierra es el origen, el centro del universo, la teoría geocéntrica de Ptolomeo, que es superada por Copérnico, que decía que no es geocéntrica sino es heliocéntrica, y que el Sol es el centro del sistema planetario solar, no la Tierra. Pero Copérnico pues no fue aceptada su teoría en la Edad Media, recién se acepta en la Edad Moderna. Nosotros sabemos que es el Sol el que está al centro del sistema planetario solar, por eso precisamente lleva ese nombre. ¿Qué antecedentes se dan para que exista o se dé la Edad Media? Principalmente se dejan de realizar comicios en Roma. ¿Por qué? ¿Qué eran los comicios? Los comicios eran las asambleas para elegir, acuérdense que se elegía el Senado, se elegía a los senadores, a los cónsules. Entonces, cuando se deja de hacer eso, y es el emperador quien elige a dedo, porque él era absoluto su poder también, por ahí empieza a desestabilizarse el Imperio Romano. Otro hecho importante es que Teodosio va a dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos, que ya vamos a verlo con más detenimiento. Y que el ingreso, como les decía, de los bárbaros a Roma era paulatinamente. No es que en el 476 los bárbaros dijeron vamos a atacar Roma. Esto ya venía de muchos años anteriores. Incluso habían algunos que ya se rebelaban contra el Imperio Romano. Por ejemplo, la rebelión de Espartaco, ¿no?, que fue una de las rebeliones más importantes. Y las legiones romanas estaban formadas ya en su mayoría por extranjeros y bárbaros. Los grandes ejércitos de Roma ya no eran romanos, sino eran de otros países, e incluso los bárbaros, a quienes los romanos no los querían en sus legiones, pero al ya no haber soldados romanos, también había muchos extranjeros. Eso también permitió de que se dé precisamente estas invasiones. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿cuál es la religión que predominó durante la Edad Media? Fácil, está muy fácil. La religión cristiana, alternativa B. Dentro de los acontecimientos que hemos visto que se dan durante la Edad Media temprana, la Edad Media alta y la Edad Media baja, vamos a iniciar con los que se dan en la Edad Media temprana, que son las invasiones bárbaras. Primero hay que definir qué es un bárbaro, y los romanos llamaban bárbaros a todos los pueblos que viven fuera de los límites de Roma y no hablan latín. Como pueden observar en el mapa que está a la izquierda, se ve claramente que lo que está pintado de verde sería el Imperio Romano de Occidente, que cae en el año 476 a mano de los érulos del rey Odoacro. Y el lado que está de amarillo hacia la derecha sería el Imperio Romano de Oriente, que cae en el año de 1453 cuando se toma Constantinopla. Sin embargo, aquí vemos otros pueblos. En Asia Central, por ejemplo, están los hunos, y los hunos es un pueblo bárbaro. ¿Por qué es un pueblo bárbaro? Porque está fuera de los límites de Roma, si te das cuenta. Está fuera de los límites de Roma y no hablan latín, sino hablan su idioma. También están los germánicos,
los pueblos indoeuropeos germánicos como los anglos, como los sajones, como ustedes pueden observar, los visigodos, los ostrogodos, todos estos pueblos son considerados bárbaros por el hecho de vivir fuera de los límites de Roma, como pueden observar en el mapa, y no hablar latín. Vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo a partir de los principales acontecimientos hasta llegar al año 476, cuando se da la toma de Constantinopla. En esta pequeña línea de tiempo vamos a tratar de explicar cómo es que se formó el Imperio Romano, pero desde cuándo ya se daban las invasiones bárbaras. Porque como les decía, no es que en el año 476 todos los bárbaros deciden atacar Roma, sino que ya se había ido dando paulatinamente. Recordemos que el Imperio Romano inicia o se origina en el año 31 a.C., con su primer emperador llamado César Augusto, que era Octavio, ¿no? Octavio, que era el sobrino de Julio César, que se cambió de nombre. Recuerden que habíamos hablado de él, se cambia de nombre Octavio y decide llamarse César Augusto. De ahí en adelante se inicia el Imperio Romano, porque hasta ese entonces era la República Romana y antes era la monarquía romana, los tres grandes periodos de la cultura romana: la monarquía, la república y el imperio. Pero nosotros arrancamos aquí desde el imperio, el año 31. Luego, en el año 117, se va a producir la máxima expansión del territorio romano. Pueden observar en el mapa que está en la parte inferior, todo lo que está dentro del contorno de color rojo vendría a ser la máxima expansión del territorio romano. ¿Y quién va a lograr esa máxima expansión? Lo va a hacer el emperador Trajano. En el año 117, entonces, se logra esta máxima expansión. Sin embargo, en el año 251, los francos van a ser los primeros en rebelarse. Van a atacar Tracia. Y luego en el año 378 se va a dar la batalla de Adrianópolis. En esta batalla va a ser que estaba pues el emperador Valente, era el que era en esa época el emperador de Roma. Va a ser una de las derrotas más fuertes que tuvo el Imperio Romano. Después de ello, en el año 395, Teodosio, al ver el gran Imperio Romano, pensó que no era posible gobernarlo con una sola persona, sino que debería de dividirse. Y es así que Teodosio dividió el Imperio Romano. Como ustedes pueden ver, hay una línea punteada de color rojo también que divide. La parte de la derecha, que está de color amarillo, vendría a ser el Imperio Romano de Oriente, y de la línea punteada hacia la izquierda, que está de color verde, vendría a ser el Imperio Romano de Occidente. Este Imperio Romano de Oriente y Occidente, Teodosio lo va a dar a sus dos hijos. La parte de Oriente le va a tocar a Arcadio, a uno de sus hijos llamado Arcadio. Y la parte de Occidente le va a tocar a uno de sus hijos llamados Honorio. Entonces, en el año 410 también se va a dar algo importante. Van a saquear Roma. Los bárbaros se va a dar el saqueo de Roma en el año 410, pero el imperio ya está dividido desde el año 395. Muy bien, el Imperio Romano de Occidente, el que le tocó a Honorio, que es el de colorcito verde, no te olvides, ahí se puede observar. Ese Imperio Romano de Occidente cae en el año 476 y con eso se inicia la Edad Media. Y el Imperio Romano de Oriente, que está a la derecha de color amarillo, cae en 1453 y va a ser con la toma de Constantinopla. Como tú puedes observar, ahí también están las dos capitales. Está Roma como capital del Imperio Romano de Occidente y está Constantinopla como capital del Imperio Romano de Oriente. Roma actualmente sigue siendo Roma, pero pertenece al país de Italia o es la capital de Italia. En cambio, Constantinopla hoy en día se llama Estambul y pertenece al país de Turquía.
¿sí? Anteriormente a ser Constantinopla se llamó Troya, ahí se dio la guerra de Troya. Después se llamó Constantinopla y actualmente se llama Estambul, que eso también debes saberlo. Entonces, este imperio romano de Occidente cae en el año 476, cuando Rómulo Augusto, el último emperador romano, es derrotado por Odoacro. Y el imperio romano de Oriente, que está al lado derecho, cae en el año de 1453 con la toma de Constantinopla a manos de los turcos, del sultán, ¿no? El turco Mahomet II, cuando derrota al último rey del imperio bizantino, porque este es el imperio bizantino del que hablábamos. El imperio bizantino es el que está en Constantinopla. La capital del imperio bizantino es Constantinopla. ¿Por qué se dan estas invasiones bárbaras? Dentro de las causas tenemos, por ejemplo, la búsqueda de mejores tierras para los pueblos migrantes, para los pueblos bárbaros. Necesitaban tierras donde cultivar y por lo tanto deciden ingresar al Imperio Romano. La crisis interna del Imperio Romano. El Imperio Romano vive una crisis completamente anárquico, porque había una anarquía total en Roma, entonces hay una crisis interna. Y el ingreso paulatino de los pueblos bárbaros, que era a través de la mano de obra, que iban ingresando poco a poco y ya existían muchos bárbaros dentro de Roma, incluso en las legiones, como ya habíamos dicho. Las legiones son los ejércitos romanos. Y otra de las grandes causas fue la presión de los hunos. Los hunos, que es un pueblo asiático que vivía en Asia Central principalmente, en Mongolia, en el país de Mongolia, que es actualmente, eran los que presionaron a estos pueblos bárbaros porque iban conquistando, invadiendo pueblos, destruyendo pueblos, hizo que los bárbaros decidan ingresar a Roma. Otras cosas que se va a dar, por ejemplo, es las reformas del emperador Diocleciano, como la difuminación de las diferencias entre esclavos y colonos, pero sujetos a servidumbre, teniendo que trabajar siempre en la misma tierra. La herencia obligatoria de los cargos públicos, porque los reyes, los señores feudales no pagaban tributos, entonces era una herencia obligatoria. La implantación del cristianismo como religión oficial en todo el Imperio Romano y en los pueblos que vivían fuera también se implanta la religión oficial a través del Edicto de Milán. Entonces eso también fue otra de las causas por la cual los bárbaros deciden ingresar a Roma. Pero debemos tener en cuenta nosotros aquí que los principales pueblos bárbaros que vamos a encontrar en esta época van a ser los pueblos sajones, los pueblos anglosajones, los hunos. Muy bien. Aquí conocemos nosotros o podemos observar todos los pueblos bárbaros, todos los pueblos indoeuropeos. Indoeuropeos, que quiere decir que son indígenas. Se dividieron en dos grupos, los germanos y los caucásicos. Y por otro lado están los tártaros mongoles, que eran de Mongolia, como decía. Los germanos están los francos al norte del Rin. Si ustedes pueden observar en el mapa, los francos ahí al norte del Rin. El Rin es un río que pasa por Alemania y Francia. Entonces al norte del río Rin se encontraban los francos. Ustedes lo pueden observar ahí, que es Francia actualmente. Los anglos, si pueden observar, los anglos están, bueno, no aparecen en el mapa, pero los anglos se encuentran sobre los sajones y eso es Dinamarca. También ahí están los sajones, ¿no? Los anglos y los sajones que están juntos y pertenecen a Dinamarca. Luego tenemos los alanos, que también van a estar en Dinamarca, ahí no se aprecian, pero deberían estar. Los érulos que se encontraban pues cerca a Italia, cerca a Roma, y se van a quedar en Roma. Más tarde ellos van a convertirse en el reino ostrogodo. Como pueden observar en Italia, en Roma, ya no existe Roma, sino el reino ostrogodo. Igual los lombardos
van a ser aquellos que se encuentran también en Italia. Los vándalos, que son los bálticos o que se encuentran pues en Alemania, en esa parte de Alemania, y los teutones, que también están debajo de los vándalos y que son parte de Alemania. Por otro lado, los caucásicos, que son los godos, que puedes observar que son los ostrogodos y los visigodos, godos orientales y godos occidentales, que al final ellos van a lograr apoderarse, como les decía, de Italia, formando el reino ostrogodo, y los visigodos van a llegar hasta España, donde van a formar el reino visigodo. Y por otro lado, podemos encontrar a los hunos. Los hunos vendrían a ser los tártaros mongoles, porque se ubicaron en Mongolia, y uno de los hunos más despiadados fue precisamente Atila. Atila, más conocido como el azote de Dios, porque tenía una frase que decía: donde pisa mi caballo no vuelve a nacer hierba alguna, que eso indicaba de que al pueblo que los hunos llegaban destruían por completo todo, mataban mujeres, niños, ancianos, destruían el pueblo, lo quemaban, lo volvían cenizas. Por eso Atila decía que era el azote de Dios y iba a destruir a todos esos pueblos bárbaros. Si se dan cuenta, cómo todos estos pueblos bárbaros fueron ingresando al Imperio Romano, porque los hunos fue algo importante, por eso una de las causas de las invasiones bárbaras, porque los hunos presionaron bastante. Hay algunas teorías que dicen que los romanos son quienes contratan a los hunos para poder destruir a estos pueblos bárbaros. Sin embargo, al ir destruyéndolos, ir empujándolos, los pueblos bárbaros deciden ingresar a Roma y deciden tomar Roma. En el año 476, los érulos toman Roma, definitivamente. Atila, después de Atila viene otro que se llama Genghis Khan, que son dos grandes emperadores del reino huno que fueron muy despiadados. Entonces sería bueno que hagas una pequeña investigación de Atila y de Genghis Khan, tal vez queda por ahí como tarea, para que conozcas un poco más de este pueblo indoeuropeo. Que vamos a hablar de cada uno de ellos también, vamos a hablar de los francos, de los ostrogodos, de los visigodos, de todos los reinos bárbaros. ¿Y cómo se dan estas invasiones bárbaras? Las invasiones bárbaras son de dos tipos: las invasiones pacíficas y las invasiones violentas. Dentro de las invasiones pacíficas, los bárbaros ingresaban a Roma para desempeñar labores de mano de obra. Fueron infiltrándose de forma pacífica por las fronteras como colonos. Este comprendía gran parte del occidente europeo, como Hispania, Lusitania, Britania, las Galias, que hoy es Francia, que eran, pues, como les decía, ingresaban por los ríos Rin, Danubio. Desde el siglo I, cuando los bárbaros fueron admitidos como colonos, llegaban como modestos e inofensivos agricultores o ganaderos y se incorporaron a las milicias, a las legiones que les decía. Entonces ellos ya se iban ingresando como agricultores, ganaderos, y algunos iban integrando las legiones romanas. Luego de cierto tiempo dominaban la región, facilitando la inmigración de sus compañeros, de los otros bárbaros, digamos, de su pueblo del que venían. Todo ello es porque, debido a que los romanos, dominados por el ocio y por la pérdida del sentido de ciudadanía, ya no querían servir en el ejército. Eso permitió que luego, cuando se dan ya las invasiones bárbaras violentas, estos legionarios que no eran oriundos de Roma se levantaran en contra de Roma. Y la invasión violenta es realizada por los pueblos germanos y quienes lograron la caída del Imperio Romano. El desborde de los pueblos bárbaros europeos se ve claramente en el siglo IV y podemos poner como inicio la guerra que enfrentó al emperador Valente, como les decía, en la batalla de Adrianópolis, donde murió
el propio emperador, donde como ya les había mencionado, esa fue una de las derrotas más terribles que tuvo el Imperio Romano. En el siglo V, el Imperio Romano no ofrecía resistencia efectiva y los pueblos bárbaros en general atacaron por diversos frentes, por diversos lugares, sea en busca de nuevas tierras o huyendo de los hunos. Recuerda que los hunos fueron los que asolaron completamente, destruyeron por completo lo que es Europa desde las etapas o desde las, digamos, desde el área o de la parte de Asia Central, de donde eran los hunos, encabezados principalmente por el azote de Dios, que ya sabes quién es el azote de Dios, se llama Atila, haciendo retroceder a los germanos a su paso. El Imperio Romano entonces, debilitado, sufrió invasiones bárbaras en dos direcciones, tanto de este a oeste y de norte a sur, lo que va a permitir que todos ingresen, y es en el año 476 que va a darse por completo la invasión de los bárbaros. ¿Cuáles son las consecuencias de estas invasiones bárbaras? Entre las principales, si hablamos de consecuencias políticas, se crean los reyes bárbaros, lo que llamábamos también los gobiernos o las monarquías absolutas, donde iba a gobernar un rey, ¿verdad? Ya no había un emperador, ahora habían reyes. Una consecuencia económica, desaparece la moneda romana, porque la moneda romana servía para el comercio, ahora ya no. En la parte social va a desaparecer la aristocracia romana. Los grandes, recuerda que en Roma habían 5 clases sociales: los patricios, los clientes, los plebeyos, los libertos y los esclavos. ¿Quiénes eran los que tenían, digamos, el poder? ¿Quiénes eran los que gobernaban? ¿Quiénes eran los que no pagaban tributos? Eran los patricios, pero era la minoría. En el Imperio Romano esa era la minoría. Entonces, al entrar los pueblos bárbaros, al apoderarse incluso de algunas legiones por completo de Roma, esta aristocracia romana, que era conformada por patricios, llega a desaparecer. En la parte cultural, aportaron costumbres romanas, porque estos pueblos bárbaros, si bien invadieron Roma, adoptaron las costumbres de los romanos, porque ya vivían, como habíamos mencionado, desde el siglo I en Roma. Entonces ya se habían acostumbrado a esas costumbres, y esas costumbres ellos las siguen practicando. Por eso, entre el aspecto cultural de los bárbaros, ese sería uno de sus aportes. Y en la parte religiosa ya mencionamos que predominó el cristianismo. El cristianismo fue la religión que ya va a asentarse en todo el Imperio Romano, que va a asentarse en los pueblos bárbaros, y que de ahí en adelante va a ser la religión oficial de la Edad Media, si quieres. Recuerda la frase, la iglesia va a ser en la Edad Media su edad de oro. Aquí tenemos una pregunta, dice: Los es el pueblo bárbaro de raza amarilla que tuvieron como origen Mongolia. Completa el enunciado. Pues ¿quiénes son de origen mongólico, que destruyen, que acaban, que asolan toda la parte europea de los pueblos bárbaros? Son los hunos. Ya les mencionaba que Atila es el azote de Dios y era el más despiadado de todos. Alternativa D. Aquí vamos a ver otra pregunta que dice: no es una característica de la Edad Media la aparición y difusión de la religión. Obviamente que en esta época lo más importante que aparece es la religión cristiana. Y no solamente aparece, sino que se va a difundir por todo el reino, por todos los reinos de la Edad Media. Los señores feudales, quienes son los que gobiernan con el feudalismo que les decía, el señor feudal que es dueño de un feudo de la tierra, va a tener el control absoluto, pero siempre va a estar bajo el clero, bajo el papa, que se encontraba en Roma. La formación de las monarquías absolutas, hemos visto que sí, precisamente se empiezan a formar los reinos bárbaros, pero que son efímeros, que no duran mucho, pero logran brindar o dan origen a las monarquías absolutas, donde el rey tiene el poder total.
Aparece la iglesia protestante. ¿Qué es la iglesia protestante? Es aquella que va a aparecer en contra de la iglesia católica porque no está de acuerdo en algunas de sus formas de pensar, de sus formas de actuar. Y recordemos que hoy en día tenemos mucho protestante, ¿no? Los que se llaman cristianos, los que se llaman testigos de Jehová, los adventistas, todos ahora pertenecen a una religión diferente a la cristiana, a la católica, que fue instaurada por Jesús. Entonces ellos son protestantes. Pero la iglesia protestante se inicia con Martín Lutero y se inicia en la edad contemporánea. Por lo tanto, de eso no hemos hablado. Si recuerdas, durante todo nuestro diálogo no hemos hablado sobre la iglesia protestante. Por lo tanto, esa sería la que no es una característica de la Edad Media. Porque la otra, mira, existencia del feudalismo, hemos dicho que sí, aquí existe el feudalismo, y un profundo fervor religioso. Obviamente que este profundo fervor religioso tiene que ver con que la iglesia es la que va a gobernar, la que va a reinar en esta época de la Edad Media. Entonces aquí sería la alternativa C, ¿verdad? Aparecen las iglesias protestantes. No te olvides de desarrollar tu práctica que viene como documento adjunto. No te olvides de venir leyendo, estudiando, de leer los temas del año pasado porque los vamos a necesitar. Como hemos hablado nuevamente del Imperio Romano, y si no te acordabas, tal vez recordaste algo, pero si no sigues el orden cronológico, vas a tener un poco de problemas. Por eso te pido que estudies y que resuelvas tu práctica. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.